Buenas tardes, este es el teórico de trauma raquimedular. Esta presentación fue realizada en conjunto con el maestro y les habla la doctora Natalia. El objetivo de este teórico es hablar un poco de la definición y manejo integral de la lesión medular aguda traumática. Como sabemos, la fisiopatología del trauma raquimedular hace que la atención prehospitalaria y hospitalaria influyan en su evolución y por lo tanto también el pronóstico a largo plazo de estos pacientes. Hay amplio consenso en cuanto al manejo a nivel prehospitalario, pero aún existe mucha controversia en cuanto al manejo hospitalario y a la oportunidad quirúrgica de estos pacientes. La tendencia que reflejan los estudios más recientes sugiere que la mejor opción es operarlos tan pronto su estado general los permita. Cuando estamos frente a un paciente con una lesión medular traumática, sabemos que es un problema neurológico devastador y el abordaje tiene que ser una acción multidisciplinar y coordinada para el tratamiento especializado en la fase aguda y para el tratamiento de las complicaciones secundarias. Lo más importante es la sospecha o diagnóstico de una lesión medular y el primer paso para establecer un oportuno tratamiento y correcto. Vamos a hablar a lo largo del teórico de definiciones, de epidemiología, del paralelismo anatomofuncional entre el trauma encefalocraniano y raquimedular, de la biocinemática del trauma raquimedular, de la inestabilidad, la lesión e inestabilidad rápida, los patrones lesionales, la raquimedular, los síntomas clínicos, el manejo general hospitalario, la evaluación hospitalaria y los cuidados clínicos. En cuanto a las definiciones, el trauma raquimedular incluye a todas las lesiones traumáticas que afectan a las diferentes estructuras, ya sean óseas, ligamentosas, cartilaginosas, meningias, radiculares, medulares. Y la lesión medular traumática se refiere a los daños producidos a la médula y sus repercusiones. Vamos a ver que hay una lesión medular primaria, una injuria primaria y una secundaria que puede ser precoz o tardía. La injuria primaria, secundaria y la lesión crónica son similares a lo que ocurre en el trauma encefalocraniano. Estos pacientes necesitan cuidados críticos y quirúrgicos oportunos, seguidos de neurorehabilitación para facilitar la reorganización neuronal y luego la compensación funcional. Como vamos a ver, son más frecuentes a nivel cervical bajo, C5 y C6, y en las uniones, ya sea cérvico-torácica a nivel de C6 y T1, o la unión tóraco-lumbar a nivel de T11. En cuanto a la epidemiología, sabemos que el trauma radicular es menos frecuente que el traumatismo encefalocraniano. Los pacientes con lesión medular traumática aguda son predominantemente hombres, aproximadamente un 80%. Y son hombres jóvenes, con una tasa de trauma raquimedular mayor a 20% que las mujeres jóvenes. Durante la década de 1970, la edad promedio de los pacientes con trauma raquimedular aumentó de 29 a 42 años con un aumento concomitante del trauma raquimedular a nivel geriátrico. En cuanto a la incidencia mundial, cada año alrededor de 23 millones de personas en todo el mundo tienen una lesión traumática en la médula espinal. Hay 2,3 casos cada 100.000 habitantes, aunque existe un amplio rango en la literatura publicada en cuanto a esta incidencia. En cuanto al mecanismo del trauma, los siniestros automovilísticos son el mecanismo más común en la población de pacientes jóvenes y las caídas representan el mecanismo más común en la población anciana debido a la presencia de espondilosis o subyacente y estenosis. La columna cervical, como hablábamos hoy, es la región más comúnmente afectada y tiene mayor morbimortalidad. En cuanto a la epidemiología en Uruguay, no son datos muy recientes, la frecuencia entre 10 a 50 por millón de habitantes y de 30 a 150 por año. Los proveedores son generalmente en siniestro de tránsito mayor al 50%, después como vemos la caída del trauma en deporte, las zambullidas y el trauma penetrante. La patología, en cuanto a la patología, están presentes hasta demostración de lo contrario en un 14% de los politraumatizados y 50% a nivel cervical bajo, como decimos, 50% van a quedar cuadriplégicos, 20% mortalidad a los 3 meses y la mortalidad global es alta. No en agudo, sino que la sobrevida de estos pacientes con daño espinal severo tiene mucha relación con qué, con el medio socioeconómico del paciente. Para hablar un poco en cuanto al paralelismo anatomo-funcional, sabemos que muchos de los avances en el manejo del trauma raquimedular se han extrapolado a la injuria encefálica de la médula espinal. Entonces es útil realizar este paralelismo. Ya sabemos que tanto el encéfalo y la médula forman parte del sistema nervioso central. En cuanto a nivel óseo tenemos el cráneo en el encéfalo y la raíz. En cuanto a las disfunciones en
en el trauma cefalocraneano hablamos de coma y de shock espinal a nivel del trauma raquidibular. Cuando hablamos de shock espinal, nos estamos refiriendo a interrupción temporal de todas las funciones medulares, porque hay una pérdida de la función refleja de la médula por debajo de la lesión medular. Incluso puede haber puede ocurrir un shock medular sin una lesión medular antes traumatismos que provoquen, por ejemplo, un movimiento brusco de la médula espinal. Cuando hablamos de este shock espinal, no es el mismo, no es el shock hemodinámico. Hablamos del compromiso de la función medular en los diferentes grados. El shock espinal se diferencia del shock vasogénico de origen medular por parálisis simpática. ¿Tá? En cuanto a nivel clínico, tenemos la escala de Kumar y la escala, vamos a ver. La imagen a nivel del gol estándar, a nivel del trauma encefalocraniano, es la tomografía computarizada. En cambio, en el trauma raquimedular es la resonancia magnética. ¿Tá? ¿Por qué? Porque con la tomografía podemos valorar los óseo, pero las estructuras blandas de la médula se valoran con la resonancia. Esto adquiere importancia cuando estamos coordinando el traslado de estos pacientes y lo tenemos que coordinar en forma ideal a un centro, que el centro que reciba a estos pacientes debería de contar idealmente con un resonador. ¿Tá? En el traumatismo encefalocraniano, en la parte dinámica, hablamos de presión intracraniana y presión cerebral, y los correlatos hemodinámicos raquidomedulares son la presión intraespinal y la presión de perfusión medular. Siempre en los dos traumas vamos a tener un manejo que es contrarreloj. Hablamos de unas de estructuras neurales con alta demanda y ahí, por eso el manejo oportuno va a ser siempre contrarreloj. En cuanto a la terapéutica a nivel del trauma raquidoneural, tenemos el drenaje lumbar espinal, la laminectomía de compresiva raquidiana. La biocinemática es mucho más compleja en el trauma raquimedular que en el trauma encefalocraniano, ya que intervienen distintas fuerzas. En el traumatismo encefalocraniano, las fuerzas que intervienen son la aceleración y desaceleración con los movimientos angulares y el impacto directo, y en el raquimedular estamos hablando de una estructura axial que va a tener diferentes fuerzas que intervienen como la flexión, la compresión, la extensión, la rotación y la extracción. Cuando hablamos de flexión, por ejemplo, estamos hablando de la lesión ligamentosa posterior, que puede tener con o sin lesión ósea asociada. Y los ligamentos posteriores acá comprometidos son los amarillos, como ven adelante, interespinosos y supraespinosos. Cuando hablamos de hiperextensión, que sería lo contrario a la flexión, hablamos de una lesión ligamentosa anterior, que puede asociar lesión del disco y rotura totalmente a la parte anterior del cuerpo vertebral, que es arrancada junto con el ligamento vertebral común anterior. Es raro que esta lesión se vea aislada. Después, cuando hablamos del compromiso de la compresión axial, es la fractura conminuta del cuerpo con los fragmentos retrocruzados hacia el canal, y los ligamentos posteriores en este caso van a estar intactos. Cuando hablamos de distracción, cuando ocurre flexión se distrae la estructura posterior y en el caso de la extensión se distrae las estructuras anteriores. Cuando hablamos de flexo-rotación, se produce una fracturalización con el fragmento craneal rotado sobre el caudal. Entonces, las fuerzas de flexión van a producir una fractura de cuña o un estallido, mientras que la de rotación van a provocar la fractura de la apófisis articular de la vértebra inferior. Para hablar de la estabilidad de la lesión, para comprender la estabilidad de la lesión, vamos a utilizar el esquema de Dennis de las tres columnas. Dennis propone la teoría de las tres columnas en el plano sagital y divide la vértebra, como se ve acá, en una columna anterior, en una columna media y una posterior. La anterior incluye el ligamento longitudinal vertebral común anterior, la mitad anterior del cuerpo vertebral y el disco intervertebral. La media va a incluir el ligamento longitudinal vertebral común posterior, la mitad posterior del cuerpo vertebral y del disco. Y la posterior es el complejo ligamentoso posterior. Cuando hablamos de inestabilidad, es si hay compromiso de dos de estas tres columnas, hay inestabilidad, aunque solo haya compromiso de un solo cuerpo vertebral. Como hablamos recién, la estructura ligamentaria de la médula es muy compleja. Tenemos los ligamentos, los ligamentos longitudinales, tanto anteriores como posteriores, que son los que ayudan a sostener los cuerpos juntos, y después tenemos el ligamento posterior, el ligamento posterior del cuerpo, el ligamento amarillo o flavum, que es el ligamento que une las distintas láminas
es el que une las distintas láminas juntas, está ubicado en el sector posterior del canal raquídeo, y después tenemos a nivel posterior el ligamento interespinoso y los supraespinosos, que los interespinosos son desde el borde inferior de una apófisis espinosa al borde superior de la siguiente, y los supraespinosos son los que unen las apófisis espinosas entre sí. Los discos también aportan cierta estabilidad, y hay sectores que la estructura ligamentaria se refuerza con el ligamento cruciforme o con la membrana nucal. La imagen. Cuando hablamos de inestabilidad raquídea, definir esto es lo que más nos concierne y nos preocupa al intensivista en vista a la conducta que se va a hacer, ya sea traumatológica o neuroquirúrgica. ¿Tá? La columna sana es estable, la columna traumatizada puede ser inestable, lo que significa que se pierde la capacidad de la columna de mantener fisiológica sus movimientos normales, condicionando daño neurológico, medular o nervioso, deformidad o dolor. En cuanto a los patrones lesionales, puede haber lesión vertebral y medular. Si tenemos una lesión vertebral, debemos buscar siempre la lesión medular, aunque puedan existir por separado. Cuando hablamos de la lesión vertebral sin lesión medular, y cuando hablamos de la lesión medular sin lesión vertebral, si fuera por sus siglas en inglés, que se ven en los extremos de la vida, en el niño que es muy flexible o en el anciano que tiene estrechez del canal de comunicación. En cuanto a la injuria raquimedular, dijimos que la injuria primaria, secundaria y crónica son similares a lo que ocurre en el traumatismo encefalocraneano. En el caso del trauma raquimedular, si no se considera la inestabilidad raquídea desde el inicio, puede generar nuevas lesiones al comprimir la médula y las estructuras óseas inestables. La fisiopatología de la lesión de médula espinal traumática consta de dos fases, hablábamos sobre todo dos fases. Primero tenemos la lesión primaria, que es la lesión mecánica inicial, y la lesión secundaria, que se refiere a los efectos continuos de la inflamación, la muerte celular, el estrés oxidativo, etcétera, y la lesión secundaria da como resultado la reducción de la perfusión de la médula espinal a través de la pérdida de la autorregulación y la interrupción de la señalización simpática. En cuanto a la lesión primaria, como hablábamos recién, esta lesión es provocada por la energía del trauma, que va a desencadenar una falla biomecánica en las estructuras que estabilizan la columna, los huesos y los ligamentos, y la magnitud de la lesión de la médula se va a relacionar con el nivel de energía involucrado en ese traumatismo. Como consecuencia directa del trauma se produce con sus diferentes formas, puede ser conmoción, contusión, compresión, sección, elongación o las lesiones radiculares. Y cuando hablamos de la lesión secundaria, es el resultado de fenómenos locales de isquemia, inflamación, hiperexcitabilidad neuronal y generación de radicales libres, lesionando, evolucionando a la muerte neuronal. También la pérdida de la barrera hematoespinal va a permitir el paso de citoquinas, de péptidos vasoactivos y células inflamatorias que van a contribuir a generar edema y un estado proinflamatorio que se perpetúa. Puede ser, como decíamos hoy, la lesión secundaria puede ser precoz, cuando, cuando hablamos de hematoma epiosudurales, edema medular, isquemia y toxicidad, o tardía, que ahí involucra todo lo que son las mielopatías postraumáticas, la siringomielia, la mielopatía por aracnoiditis o la mielopatía postestenosis. Como vamos a ver, la siringomielia, que las contusiones, la hematomielias, hematomas de la médula van a terminar generando cavidades de siringomielia retrógrada, que incluso va a poder ocasionar la muerte neuronal en el caso de los pacientes que son, en el caso de las lesiones que son próximas al cuerpo neuronal con compromiso de la motoneurona. En la médula traumatizada grave, evoluciona a los años, como hablamos recién, va a mantener una cantidad de estas cavidades miélicas típicas de las lesiones medulares crónicas y están rodeadas de la psicosis. Y es importante porque ahí a trabajar y a mejorar, a tratar las situaciones es lo que afectan las cosas en el futuro para tratar estas secuelas medulares. Entonces, como hablamos bien, tenemos la fase aguda, subaguda y la fase crónica. En cuanto a los síndromes medulares que pueden ocurrir, como ven ahí en la imagen, en la anterior, el cómulo medular, cola de caballo, el síndrome de Bronce-Cuar. Vamos a hablar un poco del tema
El síndrome central o síndrome de Schneider, que es el más común, está presente, está presente aproximadamente en un 9% de todas las lesiones medulares traumáticas. Es el más común de los síndromes medulares. Acá lo que ocurre es que hay una hiperextensión de la columna cervical con alguna espondilosis cervical persistente y suele ocasionar este tipo de lesión. En la imagen, como van a ver, se ve estenosis por espondilosis y fractura, luxación o secuestro discal sin estenosis espinal. Para Schneider, estas lesiones eran resultado de la compresión aguda de los espolones óseos persistentes en la parte anterior y del ligamento amarillo hipertrofiado en la parte posterior, y que van a contribuir a hematomiel y necrosis de la médula central, que me va a dar clínicamente debilidad en las extremidades superiores mayor que las inferiores y un grado variable de alteraciones sensoriales y pérdida del control de la vejiga. La afectación, la afectación de la célula del asta anterior va a provocar una mayor debilidad en los brazos que en las piernas, secundario a la topografía de los tractos córticos espinales. Entonces va a haber un predominio de compromiso con paraparesia en miembros superiores con respecto a los miembros inferiores, diferente a lo que ocurre cuando hay una sección medular. Y generalmente estos son síndromes medulares completos, generalmente van a tener una buena recuperación y con un abordaje conservador. En cuanto a la frecuencia, le sigue el síndrome de Bronce-Quart, que en 1 o 4% de todas las lesiones medulares agudas traumáticas se ven. Generalmente son lesiones que afectan a la mitad lateral de la médula, con mayor frecuencia a la columna cervical. En el caso acá suele deberse a lesiones penetrantes y con menor frecuencia a traumatismos romos que incluyen, por ejemplo, las hernias discales. Es la lesión típica por arma de fuego con una hemilesión medular, como vemos acá, que lo que se caracteriza por una plegia homolateral a la lesión con hiposensibilidad profunda ipsilateral y anestesia contralateral. Hay un déficit piramidal con pérdida de la discriminación táctil del sentido de la posición y sensación vibratoria. En cuanto al manejo prehospitalario en general, este, vamos a tener tres escenarios. Por un lado, los pacientes que tengan pacientes con clave espinal, que son todas las claves finales, son los que tienen bradicardia, que tengan final, la respiración paradojal, priapismo, paraparesia tanto en miembros superiores y inferiores, nivel de sudoración, dolor cervical, niveles anatómicos nivel anatómico no nociceptivo y la respuesta a los estímulos nociceptivos, que no haya respuesta. Puede haber también pacientes que no tengan evidencia de factores, sin evidencia de claves finales, pero tengan factores que enmascaren, puede estar en coma o intoxicado, o si no tienen evidencia que enmascaren. Entonces, acá, si tenemos un paciente con clave final, sin evidencia de clave final, pero hay factores que enmascaren, puede estar en coma o intoxicado, por ejemplo, hasta demostración de lo contrario, vamos a pensar que tiene una lesión de médula. ¿Ah? Entonces vamos a buscar en consecuencia, colocar el collar de presión rígida, la tabla anterior, intubación precoz y la administración precoz, sobre todo la aplicación precoz. En este caso, la tabla posterior, el conjunto cervical correctamente posicionado y a veces los estabilizadores laterales para el traslado. En general, los médicos que trabajan en el prehospitalario se capacitan para el tratamiento inicial y la inmovilización de columna cervical. En el caso de que el paciente no tenga dolor o sensibilidad en la columna, que no tenga traumatismo multisistémico significativo, que no tenga traumatismo craneoencefálico facial significativo, que no tenga déficit neurológico en las extremidades, que no tenga pérdida de conciencia, que no tenga alteración del estado mental, sin intoxicación conocida o sospechada, sin lesiones significativas, no tenemos que inmovilizar la columna. Acá un poco para no aburrirlos tanto con el trauma documental. Esto es la estrella de la vida, esto que está acá. Se llama estrella de la vida y tiene 6 puntos, es de color azul con un borde blanco que en el centro posee la vara escular.
¿tá? Está diseñada por la Administración Nacional de Seguridad de las Autopistas de Estados Unidos y ustedes la van a ver que se usa como sello de autentificación y certificación para las ambulancias, los paramédicos, el personal de manejo de emergencia. Internacionalmente representa las unidades y las personas de los servicios de emergencia médica. Como hay una estrella similar que se utiliza en la búsqueda y rescate, que es naranja. ¿Qué importa esta estrella de la vida? Representa la hora dorada. ¿Tá? Y en el caso acá de detección temprana, observar la escena, comprender los problemas, identificar los peligros para sí mismo y para los pacientes, valorar la seguridad de la escena y tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad. En la parte acá de reporte, en la parte del reporte, como siempre, informar al personal capacitado, solicitar la unidad de emergencia móvil y personal capacitado que venga a asistir a ese paciente. En la parte de respuesta, la respuesta temprana, aplicar los primeros auxilios y cuidados inmediatos según las capacidades que tengamos. Después los cuidados a la escena, llega a la unidad de emergencia móvil y aplica los cuidados según las capacidades. Está lo mismo los cuidados durante el traslado y acá referir ese paciente, como hablábamos recién, trasladarlo a un centro de atención definitiva, con la ayuda adecuada y que le va a brindar ayuda adecuada y especializada. Y lo importante acá es que en el caso de en Montevideo, sobre todo, que cuente con resonador para la valoración óptima de la médula espinal. Y después, por otro lado, acá tenemos la vara de Esculapio o Asclepio, que era Asclepio para los griegos, Esculapio para los romanos, era el dios de la medicina, y el caduceo, que en realidad no tenía ninguna relación con la medicina en principio, sino que representa la neutralidad, venía del latín de cadus, que significa embajador o heraldo, era la insignia de Hermes o Mercurio, que era nada más un mensajero de los dioses, que a veces se confunde. Bueno, en cuanto a la fisiopatología del transporte sanitario, todo paciente al ser trasladado es sometido a una serie de incidencias mecánicas que las tenemos que considerar. Como siempre, la atracción gravitatoria terrestre, la gravedad hace que la Tierra gire constantemente de nosotros hacia abajo, después los cambios de velocidad que va a sufrir ese paciente, aceleración y desaceleración, que va a producir cambios circulatorios, provocando desplazamiento de la sangre dentro del sistema circulatorio y la distribución transitoria de lípidos. Y después lo importante, las vibraciones mecánicas, ya sean de las ambulancias, que se mueven en un intervalo de 4 a 12 Hz, y en el caso de los helicópteros, vibraciones un poco mayores, que son más intensa en el momento de despegar, que están entre 12 y 25 Hz, y 28 Hz, perdón, y eso depende de los... Y después, estos pacientes son candidatos a traslado aéreo, porque no es lo mismo trasladar las distancias más largas a nivel de un traslado aéreo en el país, no ahora con el pero las doctoras, la beneficio de este paciente está concedido a pero la duración del traslado no es mejor. Lo único que yo cuando traslado a un paciente por modo aéreo tengo que tener en cuenta los estresores de vuelo, que son eso, la hipoxia, el hipocario, la temperatura, las vibraciones y los ruidos, y protegerlo del frío, protegerlo de los ruidos, y como hay un gradiente térmico vertical que disminuye 1 grado Celsius de temperatura, es eso. Esta imagen, también un poco, tiene varias acepciones, la que a mí más me gusta es habla de liderazgo. Y ustedes van a decir, sí, estoy loca, que estamos hablando de liderazgo. Estos 3 logos que están acá, los 3 primeros que ven en la imagen, son los integrantes más viejos, son los enfermos más viejos enfermos de la manada, ellos son los que dan el ritmo a los demás. ¿Ah? Si fuera al revés, probablemente irían quedando atrás del grupo y perdiendo finalmente el contacto con el resto de la manada, y en caso de emboscarse, serían sacrificados. Porque a veces esos logos son en la medicina, son los que más saben de medicina, los que más experiencia tienen, los que más han estudiado y los que guían el camino muchas veces a nosotros. Siguen los 5 lobos más fuertes, que son estos que están acá, que son los que protegen para adelante y para atrás, acá viene la manada, y estos 5 lobos también son fuertes que protegen para acá. Y acá donde está el líder es este. El líder es ese, porque es el último. No se trata de estar en el frente, sino de cuidar a todo el equipo, asegurar que nadie quede atrás, mantener a la manada unida y en el mismo camino, dispuesto siempre a correr en cualquier dirección para proteger. ¿Y qué tiene que ver esto con el trauma maquinoidal?
porque todos los pacientes críticos de medicina, todos, el manejo de pacientes graves es multidisciplinario, es organizado, es coordinado. Y el claro ejemplo es el traumatismo raquimedular. Tiene que ser un tratamiento bien liderado, organizado, coordinado, multidisciplinario, para tratar de, ya que estos pacientes tienen en general un pronóstico ominoso, tratar de contribuir, poner nuestro granito de arena para mejorar un poco el pronóstico del paciente. Cuando hablamos de la severidad lesional, tenemos el nivel lesional, que es el segmento más bajo que conserva la función motora y sensitiva normal. A veces coinciden y otras veces no coinciden. Si no coinciden, vamos a tomar de ambos el nivel más bajo. ¿Ah? Tenemos una afectación completa cuando hay ausencia de motricidad y sensibilidad anal. Ahí tenemos que hacer un tacto rectal. Y una afectación incompleta está cuando está conservada por debajo del nivel lesional y al menos hay sensibilidad y motricidad anal. Cuando estamos frente a una afectación completa, esperamos una mejor, perdón, esperamos una menor mejoría o menor conversión que de grados completos pase a grados incompletos. Si es incompleta, es más probable que la conversión a mejores grados lesionales. Perdón, que la conversión a grados mejores de lesión, como dije recién. El resultado de la exploración, como vamos a ver ahora, sensitiva y motora de la información, da la información necesaria para qué, para establecer la graduación de la clasificación A. Esta clasificación hacia la Asociación Americana de Lesiones Neurales, ¿para qué es importante o sí como usar la escala de Coma-Glasgow? El uso de esta escala de clasificación de la gravedad de las lesiones bien establecida y validada es importante. ¿Por qué? Porque nos proporciona una forma estandarizada de clasificar las lesiones de médula espinal y nos facilita la comunicación entre colegas. Ah, en la clasificación ASIA, vamos a ver, clasifica la lesión medular incompleta o incompleta, que puede ser B, C o D. Ah, y en la completa no hay función sensitiva motora por debajo de la lesión, incluidos segmentos altos C4, C5, y en la incompleta, la B, C o D, como vamos a ver ahora, hay función sensitiva motora por debajo de la lesión. Cuando hablamos del grado A, hay una pérdida completa de la función motora y sensitiva de bajo nivel nacional, incluyendo la región anal, o C4 o C5. La grado B mantiene sensibilidad debajo del nivel de la lesión, la C mantiene alguna motilidad debajo del nivel lesional, pero el 50% no vence gravedad. En la D, mayor al 50% de los músculos por debajo del nivel lesional vence gravedad, y en la E es cuando no hay lesional. En cuanto al nivel motor, es el término residual el segmento más caudal de la médula espinal con una función motora normal o a ambos lados del cuerpo. Hay 10 miotomas del miotoma izquierdo y la escala motora se realiza por distintos miotomas. Por ejemplo, ahí el dedictor de 6,5 los flexores del codo, C6 el reflejo tendinoso bicipital, C7 el dedo, el dedo C8 con el reflejo también tendinoso bicipital, y bueno, ahí los tienen a todos. El E4, por ejemplo, los flexores dorsales del tobillo, el reflejo osteotendinoso rotuliano, y S4, y C3 y C4 reflejo 1. Tantos lados. ¿Tá? Y en cuanto a nivel sensitivo, es el término referido al segmento más caudal de la médula espinal con una función sensitiva normal a ambos lados del cuerpo. Son 30 raíces espinales, pero hay 28 dermatomas. ¿Por qué? Porque C1 es una raíz motora exclusiva y S4 y S5 comparten la raíz dando la sensibilidad recto-anal. Y ahí, como ven, la línea intermalar 4, que dice el ombligo, el ombligo del bacteriano, el reflejo axilar a nivel de C1 y ese hablamos de la reflejo anal. En cuanto al manejo general de la infunidad espinal, como venimos hablando hasta ahora, es multidisciplinario. Y los cuatro pilares o enfoques son la neuroprotección, el sistema avanzado, oportuno, la capacidad de la cirugía y la la evolución, la neurorestauración. En cuanto al estudio radiológicos, como podemos ver, la tomografía y la resonancia, tenemos que ver que el canal raquídeo a nivel cervical, el canal acá tiene las miguitas, el canal raquídeo de acá ven que está disminuido acá, a nivel cervical debe medir 13 milímetros. Y sabemos que puede ocurrir estrechez congénita o adquirida también, como hablamos hoy, en el caso de los pacientes añosos. La tomografía tiene una indicación a nivel cervical en el paciente en coma,
o el lúcido sintomático, como hablamos hoy. El canal raquídeo obviamente tiene que medir mayor a 13 milímetros, lo que vamos a ver, y vamos a ver las tres columnas de Dennis también acá. En la resonancia nos va a arrojar información sobre la integridad de los ligamentos, las fracturas por compresión sutiles, por ejemplo, que hay una ruptura traumática del disco y la injuria de la médula espinal. Hay pacientes que deben evaluarse y estos pacientes los valoramos siempre junto con el equipo de cirugía de columna, y para la médula, como hablamos hoy, la resonancia es imprescindible. Y bueno, en el caso de la tomografía y la angiotomografía, vamos a ver de la Universidad de Colorado, que son esos que están acá, y acá, como se ven, hay que mirar siempre los columnas de Dennis, que se van a ver en todos los estudios de imagen, y que vamos a hablar de inestabilidad o estabilidad de la lesión. Ahí tienen este criterio de Denver, que están en todo. Como hablábamos hoy, este, del shock espinal, que dijimos que es el coma espinal y que no tiene nada que ver con el shock circulatorio, que es el shock neurogénico de origen espinal, ¿tá? Que es la disfunción hemodinámica a consecuencia de la interrupción del output, hay a nivel del sistema nervioso simpático cervical. Acá lo que pasa, hay una abolición de los reflejos espinales por debajo del nivel lesional. Dijimos que podía durar de 24 horas a semanas, y tiene cuatro fases que son esas: uno de reflexia, pero uno del día 0 al 1, la fase 2 de retorno de los reflejos, del 1 al 3, la hiperreflexia precoz de unas 4 semanas, y la hiperreflexia tardía, que nos puede durar meses. ¿Tá? Para, es muy importante el monitoreo de la presión de la médula espinal para guiar el tratamiento de estos pacientes. La técnica de monitoreo es colocar, se ve acá, una sonda intrauralmente en el sitio de la lesión para controlar la presión de la médula lesionada a medida que se comprime contra la estructura circulante, lo que nosotros llamamos la presión intraespinal. ¿Tá? Hay que supervisar la presión intraespinal, utilizamos una sonda de presión de Codman, que tiene un cable más largo y más delgado, y la sonda se inserta intraoperatoriamente durante el abordaje quirúrgico posterior de la columna vertebral, como se ve acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? La, eh, la presión de perfusión la presión de la médula espinal es el principal inconveniente que tengo acá, es que para monitorizar la PIS, es que la sonda solo se puede insertar durante el abordaje, como hablamos recién, quirúrgico posterior. Colocamos intrauralmente la sonda y se mide la presión intraespinal. Entonces acá, que se ve la foto intraoperatoria en el esquema B, como vemos la tomografía de control con el correcto posicionamiento de la sonda, y acá abajo, como vamos a ver ahora más adelante, se puede monitorizar la presión de perfusión de la médula, y vemos que el rango de presión de perfusión medular acá, a la escala de color, PRX, que indica con el índice de reactividad de la presión espinal, vamos a ver que hay una parte óptima, que es la verde, aquí no tengo mouse, y una subóptima, que es la roja, y acá la intermedia, la amarilla, y acá el negrito es lo que se midió en este paciente, por ejemplo. ¿Tá? Y la presión de perfusión de la médula espinal óptima varía entre los pacientes y temporalmente en cada paciente. Por eso es importante. ¿Cómo vemos la forma de la onda de la pie? Es similar a la pie, y tiene tres picos: P1, P2 y P3. ¿Y cómo calculamos la presión de perfusión medular? Como la presión arterial medial menos la presión intraespinal. Muchos estudios han analizado tanto la presión intraespinal como la presión arterial media, y los dos componentes de la presión de perfusión medular, la forma de la onda de la presión intraespinal medida con una sonda de Codman colocada subduralmente en el sitio de máxima inflamación de la médula, tiene una forma, como dijimos recién, espectral similar a la forma de la onda de Pitt. ¿Tá? Esto nos sugiere que la fisiopatología de la lesión del trauma encefalocraneal es similar al trauma de médula. ¿Tá? La presión de perfusión acá medular mide la presión de perfusión del cordón con mayor precisión que la PAM, obviamente, que muchas veces utilizamos la PAM porque no tenemos este monitoreo.
Ya sabemos que tanto la hipoperfusión como la hiperperfusión en el sitio de lesión van a ser perjudiciales, ¿tá? La isquemia por hipoperfusión y por la hiperperfusión podemos tener que más inflamación, más hemorragia, más robo local y todo eso. Lo mismo que pasa en el traumatismo cerebral. En cuanto a la comparación de parámetros fisiológicos en el trauma raquimedular y traumatismo cefalocraniano, como decíamos recién, tenemos la presión espinal en el trauma raquimedular y la presión intracraniana en el traumatismo encefalocraniano, la presión de perfusión cerebral en el traumatismo encefalocraniano, la presión de perfusión medular. En cuanto a la autorregulación del flujo renal, aunque la autorregulación ha sido extensamente investigada en la vasculatura cerebral, la autorregulación de la médula espinal ha sido menos investigada. Muchos de los principios terapéuticos aplicados a pacientes con lesión de médula espinal se han hecho porque, en base a un paralelismo en la dinámica vascular entre el cerebro y la médula. Se vio este estudio que hizo Hicker y colaboradores en 1986, demostró que hay autorregulación en el sistema, en todo el sistema nervioso central. Que hay un paralelismo de la dinámica vascular del cerebro y la médula. Entonces, como ven acá, las curvas de autorregulación del cerebro y la médula espinal eran virtualmente idénticas, con un rango de autorregulación que va entre 60 y 120 milímetros de mercurio de presión de pecho. Las áreas regionales del cerebro también tenían un patrón de autorregulación similar. Vemos acá, como se ven, las curvas de autorregulación de la médula espinal a nivel cervical, torácico y lumbar. La presión de perfusión medular óptima es 90. En cuanto a los mecanismos vasculares de la injuria medular, la irrigación de la médula espinal tiene una circulación compleja. Está dada sobre todo por tres arterias pequeñas, dos espinales posteriores y la espinal anterior, que están reforzadas por pequeñas arterias segmentarias originadas en las arterias exteriores a la columna vertebral y penetran en el conducto raquídeo por los agujeros intervertebrales. Como vemos acá, las arterias espinales posteriores y anteriores. Las posteriores se van a originar de ambas arterias vertebrales dentro del cráneo y van a descender por los surcos colaterales posteriores y van a dar las ramas superficiales que van a irrigar y la arteria espinal. Y la arteria espinal anterior generada en la unión de las dos arterias vertebrales del cráneo va a transcurrir descendiendo por y la rama superficial y irrigar los dos tercios anteriores de la mente. Las arterias después tenemos espinales segmentarias, que son ramas de las vertebrales, intercostales y pares, y esas van a presentar 700 frecuentes variaciones, existen dos o tres en el ensanchamiento cervical y una sola para la parte dorsal. Entonces, ¿qué pasa acá? Como la médula espinal no hay una vascularización arterial continua y constante, tanto ya sea en sentido vertical y horizontal, las arterias espinales anteriores y las posteriores no están presentes a lo largo de la médula vertical, así como tampoco las arterias de refuerzo, que solo existen, como dijimos recién, a nivel de los engrosamientos cervicales y lumbares, casi inexistente a nivel dorsal. Entonces, el círculo arterial que uniría la arteria espinal anterior con la espinal posterior y las colaterales horizontales existe raramente. Entonces, esta vascularización precaria de la médula espinal, ¿qué hace? Que sea muy susceptible a la isquemia, ¿tá? Siendo hay sectores más vulnerables, que son el sector cervical alto, el cervical bajo y medio, y el tórax, perdón, el cervical alto, cervical bajo y medio torácico, porque ahí la circulación es más vulnerable. En cuanto a la disfunción ahora sí cardiovascular, cuando hablamos de shock neurogénico de origen medular, se da por parálisis simpática y acompaña casi siempre al trauma raquimedular cervical cuando estamos ante una injuria por encima del 6. Este shock neurogénico va a ver, como se va a producir tanto por una arteriodilatación como una venodilatación. Entonces, esto que pasa acá, las cargas de volumen no me van a ser tan efectivas. Va a tener hipotensión, y puede haber hiponatremia que probablemente esté vinculada a la cardiovascular. En cuanto, como hablábamos recién, a la presión de presión medular, está dada por la diferencia de la presión arterial media menos la presión intraespinal. ¿Tá? En cuanto, ¿qué medidas tengo yo para aumentar la presión arterial media? Aportar fluidos y vasopresores
y para disminuir la presión intestinal, drenaje encefalorraquídeo, la laminectomía compresiva. ¿Ah? En el shock medular, aunque todavía es discutido, el mejor vasopresor es la noradrenalina. ¿Ah? Cuando se colocan, como decíamos hoy, sensores de presión a nivel espinal, se ha visto que por encima de la lesión, la presión intraespinal es más elevada que por debajo, y la presión más elevada de todas a nivel exacto de la injuria. La presión lumbar por debajo de la lesión subestima la presión intraespinal a nivel de la zona de la injuria. Al igual que ocurre en el encéfalo con la presión de perfusión cerebral, los valores bajos, como decíamos hoy, de presión intraespinal provocan isquemia. Y cuando no tenemos medida de presión intraespinal, lo que tenemos que tener es un objetivo de presión arterial media entre 85 y 90 para o intentar asegurar una adecuada presión de perfusión media. ¿Ah? Entonces, como hablábamos recién, estos pacientes con dilatación, venodilatación, tienen un altísimo riesgo de tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, de disreflexia económica y con atrevimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Se debe mantener una, optimizar el sistema de presión de perfusión por 7 a 10 días, recordar una PAM entre 85 y 90, entre 85 y 90, y recordar que en cuanto a la trombofilaxis, las heparinas pueden favorecer el sangrado en agudo y aumentar la compresión, aumentando la hematomielia y la compresión. Entonces debemos iniciar en forma precoz tromboprofilaxis con compresión neumática intermitente, con las botas neumáticas, y a las 72 horas iniciar la heparina. ¿Tá? En cuanto a la disfunción respiratoria, como sabemos, la monitorización continua del fallo respiratorio es vital en todos los pacientes con lesión muscular cervical. Si tenemos lesiones a nivel de C1 y C2, no hay musculatura respiratoria eficaz. Y a nivel de C3 y C4 va a haber una parálisis prénica bilateral y la ventilación es dependiente de los músculos accesorios. Los pacientes con lesión motora por encima de C5 casi inevitablemente necesitarán soporte ventilatorio mecánico. Los pacientes tetraplégicos con adecuada ventilación a costa de un importante trabajo respiratorio deben ser intubados y conectados a ventilación mecánica también sin demora. O sea, lesiones por debajo de C5 con parálisis de la musculatura intercostal y abdominal, y la mayoría van a necesitar respirar también soporte respiratorio. Y las lesiones inferiores a T5 no suelen producir insuficiencia respiratoria de origen neuromuscular. ¿Ah? El otro problema que tienen estos pacientes, ¿cuál es? El edema pulmonar secundario a la lesión nuclear traumática. Ya puede ser cardiogénico, por altos niveles, como decíamos hoy, de catecolamina y beta-endorfina, o no cardiogénico, ¿por qué? Porque hay una hiperpermeabilidad capilar. Como decíamos hoy, alto riesgo de tromboembolismo pulmonar y neumonía asociada a la ventilación, que son complicaciones que suelen presentarse después de las 24 horas, y la intubación a veces es necesaria antes de confirmar la lesión y su localización. Hay que asegurar la vía aérea con mínimo movimiento cervical posible, y acuérdense que la intubación con secuencia rápida de inducción, eso más la estabilización de la columna, contracción manual es importante para disminuir los movimientos espontáneos y ir lograr una mejor intubación orotraqueal, una maniobra menos difícil. Y como decíamos hoy, hay 3 niveles a recordar: el pentapléjico, que hay un compromiso de la función del diafragma con alta probabilidad de RM permanente. Las raíces de C3 y C4 dan la mayor inervación diafragmática, sobre todo C4, y el compromiso de C4 se ve comprometido también acá a los músculos escalinos. Después están los parapléjicos bajos y los parapléjicos tetrapléjicos altos, que tienen comprometidos los músculos que intervienen en la expiración, y la expiración es fundamentalmente que ahí ocurre el cierre de secreciones, y además la lesión a nivel cervical provoca una disminución en la calidad de la respiración. Entonces, tener en cuenta el manejo de estos pacientes. En cuanto a las recomendaciones para el uso de la metilprednisolona, acá los corticoides podrían bloquear varias etapas del daño secundario muscular. Múltiples trabajos en animales de experimentación han demostrado que altas dosis de metilprednisolona provocan un efecto neuroprotector al inhibir la peroxidación lipídica, retardar la degeneración neuronal, revertir la acumulación vascular de calcio y inhibir la generación de tomoxano y prostaglandina. Pero ¿qué pasa? Acá hay una serie de 3 ensayos clínicos titulados Estudio Nacional de Lesiones de la Médula Espinal, por las siglas en inglés NACIS 1, 2 y 3, publicados entre 1984 y 1997. En 1984, Brecken publica su primer trabajo prospectivo multicéntrico en pacientes con trauma raquiomedular cerrado, que es NACIS 1, en
enroló un total de 320 pacientes aleatorios en dos grupos. Unos recibieron 25 miligramos de metilprednisolona cada 6 horas por 10 días y otros 250 miligramos luego de un vuelo de 100 miligramos de metilprednisolona. Todo eso por cada 6 horas por día, o sea, 25 miligramos cada 6 horas y otros 250 cada 6 horas por 10 días y un vuelo inicial de 100. Este estudio no demostró efectos beneficiosos de los corticoides a la evolución neurológica de los pacientes, solamente se siguieron 54% a los 6 meses y hubo una alta tasa de complicaciones, de sepsis, de TEP, de neumonía y de muerte en los pacientes con altas dosis de metilprednisolona. El riesgo de infección del área quirúrgica también fue estadísticamente significativo. En el 90 se hizo NACI2, se publicaron los resultados de un estudio multicéntrico aleatorio controlado con placebo. En este caso enroló 487 pacientes, un grupo que se le dio naloxona, otro placebo y otro altas dosis de metilprednisolona, y se evaluaron los 6 y 12 meses, pero no se observó diferencia en los tres grupos y el análisis post-hoc se vio que los pacientes con terapia, lo único que arrojó que los pacientes que tenían metilprednisolona, aquellos tratados antes de las 8 horas, mostraban una mayor recuperación de 2 puntos de la escala de ASIA. ¿Ah? Pero se observó un aumento significativo de complicaciones en los pacientes tratados. Doble de infección en la herida quirúrgica y la complicación. En el 97 se hizo la CIS-3, también otro estudio aleatorio que comparó la recuperación funcional y neurológica con la mortalidad después de un año de la lesión medular, y hubieron 497 pacientes en tres grupos, uno con metilprednisolona, mesilato de tirilazol, y el otro con 24 horas de metilprednisolona, 48 horas, y todos recibieron una dosis previa de metilprednisolona, un vuelo de 30 miligramos quilo. El análisis POJO de este estudio a los 6 meses no hubo una mejor evolución de los pacientes tratados entre 3 y 8 horas con el protocolo 48 horas de metilprednisolona, pero el efecto se perdió al año. Entonces, ¿qué pasó? El grupo que se trató 48 horas tenía más complicaciones, infección de la herida quirúrgica, sangrado gastrointestinal, complicaciones infecciosas pulmonares. Entonces, la evidencia que dice de todo este masazo de estos tres estudios, que en suma, el uso de metilprednisolona en altas dosis dentro de las primeras 8 horas posteriores a la lesión medular y por una duración de 24 horas es una opción de tratamiento en lesiones medulares cervicales no penetrantes, en pacientes sin contraindicaciones médicas, siendo una recomendación débil basada en evidencia científica de moderada calidad. No hay una evidencia suficiente para recomendar su uso en el trauma raquimedular toracolumbar. ¿Tá? Porque después de todos estos estudios de NACI se hicieron unas revisiones sistemáticas que hizo Jordi Coladero en el 2000, que vio que aumentar la mortalidad, la incidencia de neumonía, ECA este, ECAs que se realizaron en el 2000 también con un aumento significativo de incidencia de sepsis, neumonía y hiperglicemia. Después Matsumoto en el 2001 también aumento significativo de las neumonias. Varios estudios prospectivos no vieron un claro beneficio y se hizo una revisión sistemática en 2016 que incluyó 4X17 estudios observacionales que también concluyó que no hay mejoría de los mejores motores a largo plazo, que la mejoría a corto plazo se queda en el grupo que se administró por corto plazo, metilprednisolona, que hay una mejoría de puntuación en grado motor en 3 estudios solamente se vio, y hay un aumento de sangrado digestivo. O sea que en suma, ¿qué nos quedamos con los corticoides? El uso de metilprednisolona en altas dosis dentro de las primeras 8 horas posterior a la lesión nodular y por una duración de 24 horas pues es una opción, ¿ah? Pero no la tendencia mundial es no utilizar. En cuanto, ahora vamos a hablar más adelante de indicación quirúrgica, cuando hay instabilidad raquídea, cuando hay natural. Vamos a hablar del tiempo ahora y la tendencia del abordaje precoz de los pacientes con preeclampsia, el abordaje precoz, ¿tá? Para hacer un poquito una ensuma del tratamiento, acá, primero, reanimar, proteger vía aérea, normotensión y movilizar a la escena. Después, transporte rápido al centro de trauma más cercano, acordarnos si estamos con el traslado, que es ideal que tenga un resonador. Siempre el ABC del trauma y mantener una presión igual a 85. Sin corticoides, tomografía inicial, alinear, inmovilizar y mantener la PAM, como dijimos, resonancia para evaluar la columna y la decompresión operatoria temprana, retrasamos solo para estabilizar el. ¿Ah? O sea, tenemos
como para hacer el esquema, el tratamiento agudo y el tratamiento crónico. El tratamiento agudo es corticoides opcional, tendencia mundial es a no usarlo, opción y solamente, como decíamos hoy, en las primeras 24 horas y no una opción dentro de las primeras 8 horas posterior a la lesión medular y por una duración de 24 horas. ¿Ah? Después, hoy vamos a hablar de la presión de presión medular y el rol de la estrategia de estabilización. En cuanto al tratamiento crónico, si quiero paso los otros y son estas dos cosas. Esos dos tratamientos, el epiduralgina por stimulation y el gran les puedo dejar el link para leer. En cuanto a esto que es lo importante, el rol de incrementar la presión de perfusión medular que un poco hemos hablado. Una disminución en la presión de perfusión medular después de un trauma de médula espinal conduce a que asciende, lo que puede afectar la recuperación después de una lesión. Los estudios se han centrado siempre en la importancia de los vasopresores y el aumento de volumen para mantener una buena PAM óptima, como estamos hoy, entre 85 y 90, lo que se utiliza como medida sustituto de la presión de perfusión medular. Pero como dijimos, la presión de perfusión medular se puede calcular como la diferencia entre PAM menos presión intestinal. Y la presión de perfusión medular es análoga a la presión de perfusión cerebral y óptima aproximadamente a 90. Por eso lo hemos dicho, lo repito porque son los conceptos que nos tenemos que quedar de este teórico. Y aunque no se monitorice de forma rutinaria la presión intraespinal, se puede medir mediante la inserción, como dijimos, de una sonda intradural, un abordaje posterior. En el contexto de la lesión de médula espinal, la hinchazón de la médula presiona contra la dura madre no extendible, aumentando la presión espinal y empeorando la lesión secundaria de la injuria de la médula espinal. Por lo tanto, la gestión óptima de la lesión de médula espinal puede requerir monitoreo multimodal y la optimización de presión de perfusión medular, y a su vez esto se basa en qué, como venimos hablando, en presión arterial media y presión intestinal. Actualmente se utilizan muchos vasopresores para modificar la PAM, pero no todos los vasopresores ejercen la misma influencia sobre la presión intraespinal. Se vio que la noradrenalina demostró que la presión intraespinal medida a través de un catéter, y como estamos hablando hasta ahora, colocado antes de la operación, es menor en la corte que usa noradrenalina. O sea, esto remarca la importancia de monitorizar la presión intraespinal, dado que los pacientes con presión arterial media equivalentes aún pueden tener presión de perfusión medular diferente. Por lo tanto, los estudios sugieren monitorear y manipular tanto la presión arterial media y la presión intraespinal. Eso puede conducir a optimizar las mejoras de la recuperación después de una lesión de médula espinal, que solamente monitorizar la presión arterial. Es más de la lesión a medida que la monitorización de la presión intestinal se vuelve más integrada en el tratamiento de los pacientes, es importante destacar que esto que estaba hablando recién, que porque pusimos acá el estudio de ver, que la presión intraespinal no se distribuye en forma uniforme a lo largo de la médula. Cuando estamos hablando a nivel de la lesión propiamente dicha es más alta, porque la dura madre comprime la médula y se forman tres compartimientos intradurales. Entonces, arriba de la lesión tenemos uno que es la zona de la lesión, y debajo de la lesión. ¿Está? Entonces, ¿qué pasó? Si la midieron en este estudio de Chang y tal, en el 2016, midieron intraoperatoriamente a través de una sonda de Coleman desde el sitio de la lesión y vieron que eran más o menos 10 milímetros de mercurio más alto a nivel craneal o caudal al sitio de la lesión. Y el sitio craneal tenía una pilla más grande que el sitio caudal. O sea que a nivel el más alto se encuentra en la lesión y a nivel caudal. ¿Está? Por eso la importancia de medir la presión espinal en el sitio de la lesión para tener una representación precisa de la presión intraespinal máxima y utilizar intervenciones que puedan reducir la presión en ese sitio de la lesión, incluidas que la durotomía y la duroplastia, y a medida que se resuelve la hinchazón, los compartimentos van a comenzar a comunicarse más libremente y las presiones sí se van a empezar a igualar. Las mediciones de estas ondas de presión demostraron también que los pacientes con lesiones medulares que se someten a una laminectomía también deben evitar la posición supina para evitar el aumento de la presión intraespinal. La resonancia, así como las imágenes por ultrasonido, también pueden representar este grado de compresión de la dura madre y pueden guiar la decisión de realizar una durotomía o duroplastia, y en caso de compresión dural,
la realización, o sea, con una laminectomía no nos va a proporcionar una descompresión suficiente. Ah, en cuanto a la evaluación, acá, en cuanto a la evaluación de varios efectos lograron niveles moderados de evidencia, mientras que la mayoría tuvo en este estudio unas calificaciones bajas o muy bajas. En general, este análisis lo que hace es respaldar el estándar de atención guiado a aumentar la presión arterial media, pero destaca la importancia de incorporar que el monitoreo de la presión intestinal y las intervenciones basadas en presión intestinal, como la urotomía o uroplastia, para optimizar la presión de presión medular. Obviamente que se necesitan mayores niveles de evidencia para determinar qué intervenciones debe adoptarse en el estándar de atención de estos pacientes y se necesitan realizar otros ECAs que evalúen sobre todo el papel de las diferentes vasopresoras en el aumento de la presión arterial media, de la laminectomía con o sin durotomía y de atención orientada y de la atención orientada a objetivo de presión de perfusión medular y de drenaje líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para mejorar los resultados después de una lesión de médula traumática. En cuanto al rol de la cirugía, este estudio, STASIS, por sus siglas en inglés, que de él surge esta sigla de Times Spine, habla de que el rol de la cirugía precoz y la cirugía de estabilización. La presión intraespinal se puede modificar mediante decompresión quirúrgica que se logra mediante una laminectomía con o sin durotomía o mediante drenaje líquido cefalorraquídeo. Aunque las laminectomías siguen siendo el estándar, los estudios sugieren que es necesaria una durotomía para descomprimir completamente la médula porque las laminectomías por sí solas no disminuyen la afectación de la presión, no disminuyen efectivamente la presión intraespinal cuando la dura madre contribuye sustancialmente, como hablábamos hasta ahora, a la compresión de la médula espinal. En cuanto al momento de la cirugía después de una lesión de médula espinal, se sabe que la compresión persistente o las fuerzas impartidas sobre la médula espinal a través del movimiento debido a la inestabilidad son las principales preocupaciones inmediatas con respecto a la protección de un paciente contra una lesión adicional de médula espinal. Entonces, la extensión de la lesión de la médula se va a correlacionar tanto con el grado de compresión de la médula como con el momento de la descompresión. La descompresión o la estabilización oportuna de la lesión en la columna van a poder preservar tejido viable remanente y disminuir el riesgo de lesiones secundarias. Entonces, este estudio, Estasis, el objetivo principal de la cirugía es aliviar la presión mecánica sobre la médula y reducir la lesión hipóxico-isquémica con el fin de que optimizar el entorno local y favorecer la recuperación neurológica. Lo mismo que ocurre en el trauma. La decompresión precoz permite limitar la lesión secundaria y mejorar la función medular. En este estudio enrolaron 313 pacientes con trauma raquimedular cervical y fueron pacientes con decompresión precoz menor a 24 horas, tenían más del doble de probabilidades de tener una mejoría en la escala de eficiencia de Asia de 2 grados a los 6 meses de seguimiento que aquellos sometidos a una cirugía tardía mayor a 24 horas. Por eso este concepto, tiempo es médula. Importancia crítica de la cirugía precoz o temprana para mejorar los resultados funcionales a largo plazo. ¿Tá? Ahora recientemente se están publicando estudios que sugieren que la cirugía ultra precoz, incluso menor a las 12 horas, tiene mejores resultados neurológicos a corto y mediano plazo comparado con la cirugía precoz realizada entre las 12 y 24 horas, sin aumentar los riesgos quirúrgicos ni las complicaciones perioperatorias. La recomendación general, ¿cuál es? Que la cirugía se realice tan pronto como sea posible, una vez que el paciente está médicamente estable. ¿Tá? O sea, en suma, hay una evidencia acumulada en la literatura sobre el beneficio neurológico de la cirugía temprana después de una lesión de la médula espinal. En particular, hay un mayor impacto más sólido a la recuperación neurológica con la cirugía temprana en pacientes con lesión incompleta. Está más estudiado que los que tienen mayor beneficio. Además, hay evidencia emergente que incluso en aquellos pacientes con lesiones completas en la escala de Asia, también la cirugía que explicó puede producir una mejoría neurológica. En cuanto a la prevención de como reflejo inicial con las rutas neumáticas y luego iniciar la transportación lo antes posible con heparina no estacionada o de bajo peso en las primeras 72 horas. Si no es posible, con el una profilaxis farmacológica
déficit total. En cuanto al futuro, como hablábamos hoy, está enfocado en la recuperación de la actividad de todas las plataformas de neurogenética están, sobre todo a la red de las individuales. En eso está. Bueno, muchas gracias por la atención. Perdón por la demora de darles el histórico. Lo grabé como 6 veces. Siempre problemática, y esto que me salió a presentar, no hay excusa.